El PSOE es una máquina de enchufismo con tu dinero. Beatriz Corredor no va a dimitir. Lo comentábamos ayer y lo repetimos hoy. La presidenta de Red Eléctrica no va a dimitir, al menos de momento, mientras le siga siendo útil al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para contener los daños derivados del gran apagón. Y ello, a pesar de que Corredor es la responsable directa del desastre, según apuntan numerosos expertos e incluso el propio sector eléctrico. Corredor llevó al límite el peso de las renovables en la red para agradar al gobierno, desoyendo las numerosas advertencias existentes sobre el riesgo de apagón. Los socialistas jugaron a ser los más verdes y ecologetas del mundo, pero se pasaron de frenada e hicieron saltar los plomos del país. La red no está preparada para que la energía solar y eólica, mucho más inestable, se encargue de producir el 70 u 80% de la electricidad, tal y como sucedió el pasado lunes. El gobierno del PSOE, una vez más, ha primado su sectarismo ideológico sobre el bienestar de los españoles. No es la primera vez que sucede y, por desgracia, mucho me temo que tampoco será la última. Pasó con la pandemia. No hicieron nada durante semanas, a pesar de las advertencias, para poder celebrar el 8M, su asqueroso aquelarre feminista. Pasó también con la gota fría. No hicieron las obras necesarias para evitar la riada y, una vez producida, se lavaron las manos y no enviaron ayuda para culpar al PP del desastre, abandonando a su suerte a los valencianos. Y lo mismo ha pasado ahora con el apagón. Conocían los riesgos, pero no hicieron nada, empezando por la presidenta de Red Eléctrica, principal responsable del sistema. Corredor no dimite, a pesar de que negó la posibilidad de apagones. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Corredor no dimite tras sufrir el mayor apagón de la historia porque, según dice, se ha trabajado bien a la hora de restablecer la electricidad. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad. Y Corredor no dimite porque, pese a ser la vergüenza del mundo, dice que tenemos el mejor sistema. El riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar. Un sistema como el nuestro, con su tamaño y su escaso nivel de interconexión, ha sido capaz de recuperar todo el suministro en cuestión de horas. Eso no lo puede hacer nadie. Y eso se debe a dos cosas. A la labor de gestor de red eléctrica, que tiene unos parámetros de seguridad, unos dispositivos, una calidad de mantenimiento excelsos, y sobre todo a un personal técnico que es el mejor del mundo, entrenado en todo tipo de situación, incluyendo un apagón, para que el proceso de reposición, que es muy delicado y muy difícil, se hiciera de forma impecable y en un tiempo récord. Llegados a este punto, ¿quién es Beatriz Corredor? Registradora de la propiedad de profesión, como Rajoy, por cierto, otro desastre, pero dedicada a la actividad política desde hace muchos años. Sánchez la colocó al frente de Red Eléctrica en 2020, en sustitución de Jordi Sevilla, que había sido muy crítico con las políticas de la entonces ministra de Energía, Teresa Rivera, una fanática de las renovables que, entre otras cosas, estaba empeñada en cerrar la energía nuclear. Desde entonces, Corredor se embolsa más de $500,000 al año, que no está nada mal. Pero su carrera política se remonta años atrás, bajo la tutela de Zapatero, siempre Zapatero, donde llegó a ocupar el Ministerio de la Vivienda entre 2008 y 2010, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Y saben ustedes qué hizo?
Pues en junio de 2008, aprovechando su primera entrevista tras su nombramiento como ministra, no se le ocurrió otra cosa que recomendar a los españoles que compraran vivienda. El momento, además, ahora, según bastantes expertos, es adecuado para que puedan comprarse una vivienda los que realmente la necesitan para vivir en ella, porque los precios están a un ritmo de crecimiento que ya está en el entorno del IPC, que es lo realmente deseable. El Ministerio, la intención que tiene es que se siga manteniendo la actividad del sector de la construcción a través de la construcción de vivienda protegida, que hace falta, sobre todo en alquiler. Y también pensamos que es el momento para darle un impulso definitivo a la rehabilitación, que la construcción deje de ser una actividad totalmente extensiva, que consume suelo de forma, creo que desproporcionada, y apostar también por la renovación intensiva del patrimonio que existe ya en las ciudades, que necesita mucha renovación. Y además la actividad de la rehabilitación necesita mucha mano de obra y necesita también materiales de construcción en la misma medida, incluso más que la nueva construcción. Y esas empresas de materiales de construcción y esta mano de obra, generalmente para la actividad de rehabilitación, son pequeñas y medianas empresas del ámbito local o municipal, y esto creo que para el empleo y para la actividad del sector es fundamental y muy importante. Y ojo, que incidió en el error un año después, ya que a finales de 2009 afirmaba tajante que el mercado inmobiliario se estaba estabilizando y que había buenas condiciones para comprar. Y lo mismo en 2010. Hasta el punto de indicar que el precio de las casas empezaba a subir en algunas provincias. Ni que decir tiene lo que pasó. El precio medio de los pisos se desplomó más de un 30% y no tocó suelo hasta el año 2014. El paro se disparó por encima del 20% y España tuvo que ser rescatada para evitar la quiebra. Beatriz Corredor, genio y figura. Una enchufada del PSOE, una de muchas. Veamos. Enchufes hay muchos. Por desgracia forman parte del sucio juego de la política. Siempre ha habido y siempre habrá, pero pocas veces, muy pocas, con el nivel de obscenidad y desvergüenza que exhibe actualmente el PSOE de Sánchez. Entre otras cosas porque algunos de estos enchufes afectan directamente a la familia del presidente. Su mujer, Begoña Gómez, se mantiene bajo investigación judicial por sus turbios negocios, habiendo obtenido además una cátedra en la Universidad Complutense sin ser tan siquiera licenciada. Todo apunta a que Begoña se acabará sentando en el banquillo de los acusados, pero dejando a un lado a la mujer, quien seguro irá a juicio es su hermano. La jueza de instrucción propone juzgar a David Sánchez por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la creación y adjudicación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Es decir, que el hermano del presidente, no militante raso, no, el hermano del presidente será juzgado por enchufismo y colocación a dedo, lo cual, la verdad, tampoco es de extrañar a la vista de su surrealista declaración ante el tribunal. ¿Se acuerdan? David se enteró de la plaza de Badajoz buscando trabajo en Internet. ¿Cuántos días llevaba trabajando usted, buscando trabajo cuando usted vio ese anuncio? ¿Lo recuerda más o menos? Bueno, eso lo hacía de manera diaria. Tampoco es una actividad que lleve mucho antes de tomar el café o durante de tomar el café. Pues todas las mañanas haces un recorrido. Entre ese, luego, además, yo he estado buscando más ofertas de empleo, o sea, no solamente en los conservatorios. David tampoco se acordaba de la entrevista que tuvo que hacer para conseguir el puesto. Y hubo una entrevista personal, sí. ¿Recuerda usted cuánto duró esa entrevista y en qué consistió? Bueno, en líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto, que me pudieran hacer preguntas. ¿Pero lo recuerda usted? Si no lo recuerda, diga usted que no lo recuerda. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran sobre mi titulación, si hablaba idiomas, si había tenido una experiencia previa. La verdad es que son preguntas que imagino. Si me dice si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé. Y por no saber, el hermano del presidente no sabía siquiera dónde trabajaba ni con quién. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues
Pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. Yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. David Sánchez, otro genio y figura de la familia del PSOE. El problema, sin embargo, es que no son simples anécdotas. Beatriz Corredor, Begoña Gómez y David Sánchez no son casos aislados ni puntuales, más bien todo lo contrario, dado que son la punta del iceberg. El enchufismo del PSOE es un problema sistémico que afecta a todas y cada una de las instituciones del sector público, pero también a muchas empresas donde el Estado tiene participación o influencia, de modo que la red de colocados va creciendo cada vez más. A nivel institucional, Sánchez ha colonizado más de 40 entidades públicas con cargos socialistas o afines. Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española, Agencia EFE, Patrimonio Nacional, la SEPI, Renfe, Correos, AENA, Red Eléctrica, Paradores, Loterías, el SEPE, Enagas, Centro Nacional de Inteligencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Consejo Superior de Deportes, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Hipódromo, Hispasat, Mercasa, Indra, Navantia, Enresa, en fin. Paro porque necesito respirar, pero podríamos seguir, y eso sin contar los fichajes millonarios del zurderío mediático a manos de Televisión Española, como el de Jesús Cintora, Javier Ruiz, Silvia Enchaurrondo, Andreu Buenafuente, la familia al completo de Sálvame o David Broncano. ¿Se acuerdan de Broncano? Por no salvarse, aquí ya no se salvan ni las grandes empresas privadas, que también empiezan a ser colonizadas por los cargos del PSOE y sus hordas de amigos, familiares y afines, empezando por Telefónica. Así, tras la salida de Álvarez Pallete de la presidencia y la irrupción del Estado en la compañía, con la compra del 10% del accionariado, equivalente a más de 2.000 millones de euros, Sánchez, ni corto ni perezoso, ha colocado a Marc Murtra al frente, un hombre del PSC. Pero es que ahora, puestos a colocar, Telefónica acaba de fichar como directivo al hijo pequeño del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista del Debate. El hijo de los magistrados ha conseguido de la noche a la mañana un puesto privilegiado dentro del gigante de las telecomunicaciones, a pesar de tener tan solo 30 años y una escueta trayectoria laboral, conocida tan solo por haber fundado un pequeño negocio que se dedica al diseño de cartas para restaurantes en formato QR. Gonzalo Conde Pumpido, que presume en sus redes sociales de tener contactos estrechos con miembros del Ejecutivo, como por ejemplo Francina Armengol, aparece en el organigrama de la cúpula de la empresa estratégica tan solo 2 escalafones por debajo del presidente, y fuentes de la compañía confirman que su contrato es un misterio y su salario depende de lo que haya pactado, aunque lo sitúan en cifras superiores a los 100.000 euros anuales, a lo que hay que sumar distintos bonus, beneficios laborales, cheques comida, plaza de garaje y un exclusivo plan de pensiones. Y como digo, no es el único, ya que esta misma semana también hemos conocido que la socialista Meritxell Batet, expresidenta del Congreso, ha sido nombrada consejero de Ebro Foods, donde el Estado también tiene una fuerte participación a través de la SEPI. Sánchez, como siempre, como todo, también ha mentido a los españoles con esto de los dedazos y las puertas giratorias. Esto decía antes de llegar a Moncloa.
¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Mira Felipe González. Sí, claro. ¿Le obligarás a dejar su cargo en Gas Natural? Yo no me identifico con esa decisión personal. ¿Ahora es una decisión personal? Sí, es Hace un momento era personal. una decisión política. La decisión política es la de cerrar las puertas giratorias. Visto lo visto, no es de extrañar que el dictador bolivariano, Nicolás Maduro, se sienta cada vez más cercano a la España sanchista. Bolívar le dice a todos en una carta dirigida a un gran hombre, Francisco Osea, le dice: la prudencia aconseja que no esperemos nada del imperio de España. Hoy España es nuestra amiga, una nación amiga de Venezuela. Hoy España es nuestra amiga, dice Maduro. Normal, pues empezamos a parecernos demasiado. El PSOE es muchas cosas, sí, y casi todas malas, pero también es una máquina de enchufismo. Enchufismo que pagamos todos, que pagas tú con tu dinero. La trinchera de llamas. Es radio.